Los 10 inventos más importantes de la humanidad. Imagínate despertar en un mundo sin electricidad, sin ruedas, sin escritura, sin fuego siquiera. Un mundo donde la única herramienta que tienes son tus manos y tu ingenio. Ese mundo existió y de alguna manera nuestros antepasados lo conquistaron a base de descubrimientos e inventos que, uno a uno, nos convirtieron en la civilización que somos hoy. Hoy vamos a recorrer los 10 inventos más importantes de la humanidad, aquellos que cambiaron el curso de la historia y nos trajeron hasta aquí. Y lo haremos viéndolos en su tiempo, en el momento exacto en que se encendió la chispa de la genialidad. Número 1. El fuego. 1,5 millones de años atrás. La luz en la oscuridad. El viento aúlla entre los árboles. La noche es un abismo infinito y frío, pero algo cambia, un destello, un chisporroteo, y de pronto la oscuridad retrocede. El fuego no fue un invento, sino un hallazgo, pero dominarlo fue la mayor victoria de nuestros ancestros. Permitió cocinar los alimentos, haciéndolos más digeribles y nutritivos. Nos dio calor en las noches heladas, nos protegió de los depredadores. No sabemos quién fue el primero en mirar una chispa y pensar que podía controlarla. Pero sin él, la humanidad no habría llegado más allá de las cavernas. Número 2. La revolución agrícola. 10.000 años antes de Cristo. Del nómada al constructor de civilizaciones. Durante milenios, los humanos fueron cazadores y recolectores, persiguiendo manadas, huyendo del hambre, dependiendo de los caprichos de la naturaleza, y luego, en algún valle fértil, alguien sembró una semilla y esperó. Descubrir la agricultura significó el fin de la incertidumbre. Ya no era necesario seguir a los animales. Podíamos domesticar la tierra y hacerla trabajar para nosotros. Permitió el nacimiento de las aldeas y luego de las ciudades. Dio origen al comercio, la especialización y las primeras estructuras de poder. El hombre dejó de vagar sin rumbo. Por primera vez, pudo llamar a un lugar hogar. Número 3. La rueda. 3.500 años antes de Cristo. La máquina que mueve el mundo. Una piedra redonda rueda cuesta abajo. Alguien observa. Y de repente, la historia cambia. La rueda transformó el transporte, permitió la creación de carros, carretas y, siglos después, automóviles y trenes. Impulsó la ingeniería, desde los molinos de agua hasta la maquinaria industrial. Su diseño revolucionó la tecnología. Hizo el comercio más rápido y eficiente. No hay una sola civilización que haya prosperado sin ella, porque sin la rueda el mundo jamás habría girado. Número 4. La escritura. 3.200 años antes de Cristo, cuando la historia dejó de ser olvido. Hasta entonces, todo conocimiento dependía de la memoria oral. Historias susurradas al oído de una generación a otra, condenadas a desvanecerse con el tiempo. Pero en algún momento, en la antigua Sumeria, alguien tomó un punzón y marcó signos en una tablilla de arcilla. La escritura permitió registrar leyes, acuerdos, conocimientos y relatos. Dio origen a la educación, la burocracia y la historia tal como la conocemos. Es la razón por la que sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Si la humanidad tiene memoria, es porque un día aprendimos a escribir. Número 5. La imprenta, en 1440, por Johannes Gutenberg. El conocimiento al alcance de todos. Hasta entonces, la escritura era privilegio de unos pocos. Cada libro era copiado a mano, letra a letra, en un proceso lento y costoso. El conocimiento estaba encerrado en monasterios y palacios, lejos del pueblo. Y entonces, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles. Multiplicó la producción de libros, haciendo que el conocimiento se propagara como nunca antes. Impulsó la alfabetización y la educación. Fue el motor de la revolución científica, la reforma protestante y el renacimiento. A partir de entonces, las ideas no se perdieron, se multiplicaron.
La historia de la humanidad es la historia de su ingenio. Desde el momento en que el primer hombre encendió un fuego hasta el día en que nos conectamos a Internet, cada invento ha sido un peldaño en la escalera del progreso. Si la primera parte de nuestro viaje nos ha llevado desde la rueda hasta la imprenta, ahora exploraremos los inventos que dieron forma al mundo moderno. Número 6. La electricidad, en el siglo XIX. La luz de la ciencia. Hubo un tiempo en que la noche era absoluta, el sol se ponía y con él desaparecían las calles, las casas, la vida. Y entonces llegaron ellos. Michael Faraday, Nikola Tesla, Thomas Edison, hombres que soñaron con atrapar los relámpagos y hacerlos nuestros. La electricidad permitió la iluminación artificial, alargando la vida activa del ser humano más allá del ocaso. Dio origen a la radio, el teléfono, la televisión, la computación y casi todo lo que hoy damos por sentado. Marcó el inicio de la era moderna. El mundo nunca volvió a oscurecerse. La electricidad nos hizo dueños de la noche. Número 7. El motor de combustión interna. También en el siglo XIX. La máquina que nos movió. Durante siglos, la humanidad dependió de la fuerza de sus piernas, de los vientos y de los animales. Pero en el siglo XIX, la máquina se convirtió en músculo. Nikolaus Otto, Rudolf Diesel y otros ingenieros crearon el motor de combustión interna. Este revolucionó el transporte, dando lugar a automóviles, barcos de motor y más tarde, aviones. Redibujó el mapa del mundo, haciendo que las distancias dejaran de ser un obstáculo. A partir de entonces, la velocidad dejó de ser un sueño, se convirtió en una necesidad. Número 8. La penicilina, en 1928. La guerra contra la muerte. Hubo un tiempo en que una simple infección significaba una sentencia de muerte, una herida mal curada, un corte con un cuchillo oxidado, una neumonía. No importaba quién fueras ni cuán rico o fuerte, si la bacteria ganaba, todo terminaba. Pero en 1928, un científico escocés llamado Alexander Fleming descubrió, por casualidad, que un moho podía matar a las bacterias. La penicilina fue el primer antibiótico, abriendo la puerta a la medicina moderna. Salvó millones de vidas y permitió el avance de la cirugía y los trasplantes. Revolucionó la salud pública y cambió las reglas del juego de la supervivencia humana. Si hoy podemos vivir más de 70 años, es porque un hongo decidió declararle la guerra a las infecciones. Número 9. El transistor, en 1947. El corazón de la revolución digital. Si la electricidad fue el primer paso, el transistor fue la llave que abrió la era tecnológica. En 1947, John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain crearon el primer transistor. Permitió la miniaturización de los circuitos electrónicos, dio origen a los ordenadores, los teléfonos móviles y la revolución digital. Sin el transistor no tendríamos internet, ni inteligencia artificial, ni satélites, ni teléfonos en el bolsillo. El mundo se hizo más pequeño, más rápido, más conectado. Número 10. Internet. En el siglo XX, la red que nos une. El transistor nos dio la posibilidad de calcular, pero Internet nos dio la posibilidad de compartir. Winton Cerf y Tim Berners-Lee fueron algunos de los arquitectos de esta red global. Internet cambió la comunicación, el comercio, la educación y la cultura. Hizo posible que la humanidad tuviera acceso a todo el conocimiento del mundo en segundos. Hoy vivimos en una aldea global y todo comenzó con una simple idea: conectar a las personas. Veamos un punto extra. El dinero, el pegamento de la civilización. Desde la primera moneda acuñada en Lidia hasta la moneda digital de hoy, el dinero no es un invento tangible como la rueda o el fuego, pero es una herramienta que hizo posible el comercio, la industria y el avance de la humanidad. Facilitó el intercambio de bienes y servicios, permitió la acumulación de capital, impulsando la innovación y el progreso. Es el sistema de confianza más grande jamás creado. El dinero no es solo papel o cifras en una pantalla. Es la energía que mueve el mundo.
10 inventos, 1000 siglos de historia. El fuego nos dio calor y seguridad. La agricultura nos permitió construir civilizaciones. La rueda nos movió. La escritura nos dio memoria. La imprenta multiplicó el conocimiento. La electricidad iluminó el mundo. El motor de combustión acortó las distancias. La penicilina venció a la muerte. El transistor creó la era digital. E Internet nos conectó como nunca antes. Cada invento nos llevó un paso más lejos, pero la historia no ha terminado. El próximo invento revolucionario ya está en camino.